Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí acompañándome en un nuevo video para darle respuesta a Dimon o a Demon, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en uno de los videos del canal, del cual voy a esforzarme muchísimo para que logres entender la lógica de cómo construir una fórmula de extracción que utilice fechas, criterios, multicriterios y cualquier insumo que tú le quieras pasar para desarrollarla en una versión de Excel tradicional o bien en una versión con rangos de desbordamiento o matrices dinámicas. Bien, entonces vamos a leer la pregunta de Dimon o de Demon que nos ha hecho en la caja de comentarios. Me dice: ahora me encuentro con un problema y de verdad agradecería su ayuda. Si me ayuda, claro que sí. Es posible que haya una fórmula para buscar de una base de datos dando como condición solo el día y el mes de esta base de datos y poder extraer datos de esa tabla con esa condición, o más bien con esas dos condiciones, sabiendo que hay datos desde el 2011 hasta el 2022. Perfecto, entonces voy a borrar aquí el comentario y básicamente lo que quiere hacer Demon, o más bien no lo vamos a borrar, lo voy a hacer un poquito bien chico para que la persona que lo quiera descargar este libro de Excel que tiene referencia Workbook 1139 bien pueda hacerlo para que pueda desarrollar obviamente esa lógica de poder hacer cualquier tipo de extracción utilizando fórmulas dentro de Excel en cualquier versión de Excel. Quiero que te des cuenta, Dimon, y a ustedes compañeros que están viendo este video, que yo tengo aquí un rango de datos que tiene código, tiene fecha, tiene valor y tiene factura. Yo he querido reflejar, por ejemplo, las facturas de una tienda cualquiera desde el periodo del 2011 hasta el periodo del 2022. Artículos que se han vendido y facturado en esa fecha en una tienda bien pequeñita que ha alcanzado a recopilar en ese trayecto como de 10 o 11 años cerca o un poco menos de 15.000 registros, cerca casi de 15.000 registros, ¿vale? Y lo tengo dentro de un rango de datos. El código representa el código del producto que se ha vendido, la fecha de la factura, el valor de cada uno de esos productos y el código de la factura que necesitamos extraer bajo este rango que yo tengo acá o que vamos a crear mediante el uso de la fórmula bajo un día y un mes particular, no importando el año. Entonces, el objetivo de este tutorial y el objetivo es que quiero que aprendas a formular y a conocer la estructura básica de una fórmula de extracción, en donde lo más importante primero es trabajar con las pruebas lógicas, en donde vas a utilizar los criterios como insumos para establecer las pruebas lógicas, que te permitan extraer los registros de tu tabla, rango de datos o lo que sea que tengas dentro de la hoja de cálculo. Discúlpeme ahí la garganta nuevamente. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a crear de este rango o voy a crear con este rango una tabla de datos. Para ello, fíjate que voy a colocar la celda activa en cualquier elemento de la tabla o cualquier parte de la tabla o el rango de datos y seguidamente voy a presionar la combinación de teclas Control T para indicar que la tabla o que quiero convertir ese rango en una tabla y decirle que la tabla tiene encabezados con esta palomita o con este chulito. Le doy clic en el comando aceptar y fíjate que Excel ya me crea una tabla porque me activa la pestaña diseño de tabla y le voy a cambiar el estilo inmediatamente por un estilo mucho más sobrio, gris de fondo con blanco en la misma cabecera y en este cuadrito de texto que tenemos dentro del diseño de la tabla voy a cambiar el nombre de esa tabla, le voy a colocar BD1, fíjate, BD1 que es base de datos 1. Voy a hacer dos fórmulas muy rápido dentro del Excel tradicional. Dice la sintaxis de este nombre no es correcta, correcto porque me lo está referenciando como si fuese una celda, es decir, existe la celda BD y luego 1, entonces voy a poner BD guión al piso 1 y le voy a dar un enter y esto sí que no existe dentro de Excel.
Entonces voy a desarrollar dos fórmulas, una con Excel tradicional y una con matriz dinámica, es decir, una con Control Shift Enter, que es fórmula matricial que corre en cualquier versión de Excel 2007 y en adelante, y una con matriz dinámica que corre en Office 365 y 2021. Sin embargo, lo más importante que yo quiero que aprendas en este video es la lógica de construcción de cualquier fórmula de extracción, en donde aprendas o comprendas para qué sirven los criterios y cómo puedes trabajar los criterios para convertirlos en los insumos de la prueba lógica que te van a permitir extraer los registros de la tabla hacia el rango de salida o rango de extracción. Entonces, fíjate que yo tengo aquí dos criterios, o tú me estás dando dos criterios, me estás diciendo, quiero extraer de toda la base de datos según la columna fecha o según el campo fecha, quiero extraer cada uno de los registros o filas que cumplan dos condiciones, que cumplan la condición de que la fecha tenga un día que sea igual al que yo le ponga como insumo y el mes que yo le ponga como insumo. El año no me interesa, el año puede ser cualquiera. Entonces quiero que te fijes que vas a tener dos criterios. El criterio llamado día, que va a actuar sobre el campo fecha, y el criterio llamado mes, que también va a actuar sobre el mismo campo fecha. El año no nos interesa. Tengo dos criterios. Lo que tú tienes que entender es que necesitas partir esta columna que va a contener un dato de tipo fecha que contiene mes, día, año o día, mes, año, no importando. En el formato de visualización que se encuentre, una fecha es una fecha, necesitas partirlo en los tres criterios o al menos recuperar dos criterios de cada una de las fechas. Necesitas recuperar el criterio del día y necesitas recuperar el criterio del mes para hacer la comparación con el día y luego con el mes y luego extraer de esa prueba lógica cada uno de los elementos que cumplan la condición para sacar el registro de la base de datos y traerlo al rango de extracción. Entonces, el núcleo de esa fórmula primero es identificar los criterios para poder construir la prueba lógica. Entonces, fíjate lo que yo voy a hacer. Al construir la tabla, yo ya puedo apuntar directamente al campo de la fecha y hago referencia a todo el rango. Fíjate, BD-1 y luego apunto al nombre de la columna o el nombre del campo, que en este caso es fecha. Si yo evalúo con F9, fíjate que voy a obtener un montón de números, los cuales yo les digo y la literatura les dice números de serie secuencial porque corresponden a fechas. Quiere decir, por ejemplo, que una fecha a través de este número han transcurrido esa cantidad de días desde el día 1 de enero del año 1900 hasta el día en donde representa ese número de serie secuencial la fecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer de este conjunto de números los días y necesitamos extraer los meses. Voy a darle un control Z y voy a irme directamente a utilizar funciones ya dentro de Excel. Primero, vamos a trabajar con el día. Yo vengo y le digo, mediante el uso de la función día, quiero que me extraigas el día no de esta celda, no de esta otra celda, no de ninguna de estas otras celdas. Quiero que me extraigas el día de todas las fechas de la columna. Quiero que me extraigas el día, de todas las fechas de la columna. Entonces vengo y la selecciono y fíjate que al cerrar la función día y evaluar con F9, básicamente estoy convirtiendo el número de serie secuencial o estoy extrayendo del número de serie secuencial los días de cada una de las fechas. ¿Listo? Entonces eso hace la función día. Necesito comparar cada uno de esos días con el día que va a actuar como criterio para poder devolver una prueba lógica o una matriz de prueba lógica que dé como respuesta un valor de verdadero si el día de la fecha contiene el 15 o el día de la fecha no contiene el 15. Bien es un verdadero o bien es un falso. ¿Se cumple la condición o no se cumple la condición? Sin embargo, aquí quiero que entiendas algo. Cuando yo voy a desplazar a través de una fórmula matricial, una fórmula evaluada con Control Shift Enter a la derecha y luego hacia abajo, del mismo modo que una referencia en el tipo de la hoja, yo necesito fijarla como absoluta, porque si yo no lo hago, esta columna se va a desplazar en esta otra hacia el campo valor, hacia la siguiente columna
al campo factura y a esta otra columna da la vuelta y me arrastra el código. El código no es un campo fecha, el valor no es un campo fecha y la factura no es un campo fecha. Por tanto, arrojan errores. ¿Cómo hago yo para fijar una referencia de tipo de la tabla? Copio el nombre del campo con control C. Luego abro un corchete antes del primer nombre del campo o antes del nombre del campo y después del nombre de la tabla. Vengo al final, pongo 2 puntos, pego nuevamente el nombre del campo y cierro con un corchete. Esto quiere decir que yo tengo aquí una columna fijada como absoluta. Si yo la desplazo a la derecha, ella no va a cambiar en ningún momento, ni a valor, ni a factura, ni a código. Siempre va a apuntar a la columna llamada fecha. Le voy a decir mediante esta extracción del día con la función día, dime cuáles de esos días son iguales al que va a actuar como criterio, que en este caso sería 1. Entonces la comparación la voy a hacer de muchos a 1, en donde voy a preguntarle qué días de cada una de esas fechas son iguales a 15. Como resultado voy a obtener una matriz de tipo boolean o una matriz de falsos y de verdaderos, en donde un verdadero, como lo estás viendo acá, representa una fecha que cumple con la condición de que el día sea 15 y que es igual al día que está actuando como criterio. Para los valores de falso, por ejemplo, como la mayoría de la matriz de salida, quiere decir que la fecha no contiene en su día un día 15 tal cual como lo estoy especificando dentro del criterio. No se te vaya a olvidar fijar como absoluta la referencia del criterio, porque del mismo modo al arrastrarla hacia abajo, ella necesita quedarse ahí quietica. Entonces, como esto es la primera prueba lógica y necesito colocarla con esta otra prueba lógica o con esta otro criterio o condición, yo voy a encerrar esto dentro de unos paréntesis. Los abro y los cierro, no pasa absolutamente nada y necesito que se cumplan las dos condiciones al tiempo, que el día sea 15 y que el mes sea junio. Entonces necesito hacer que el día sea 15 y el mes sea junio. Por tanto, debo desarrollar una disyunción lógica o lo que es lo mismo que un ilógico que se desarrolla en múltiples elementos a través de matrices con una multiplicación. Tomo el símbolo de por o el símbolo del asterisco o multiplicación y multiplico el resultado matricial de esa matriz de tipo bool, valga la redundancia de tipo bool o boolean, lo multiplico con otra matriz de tipo boolean, en donde extraiga mediante el uso de la función mes el mes de cada una de esas fechas. Entonces vengo y lo selecciono y como tengo que fijarlo, pues entonces del mismo modo voy a copiar esta referencia y para no andar copiando fragmentos y construyéndola nuevamente, copio la misma referencia del campo fecha fijado como absoluto. Si tú te das cuenta y evalúas esto con la tecla F9 o función de teclado, me estoy extrayendo los meses de cada una de las fechas. Fíjate que los números oscilan de 1 al 12, nunca van a tener un valor mayor a 12, porque son meses lo que yo me estoy extrayendo. Necesito comparar esos valores de meses que sean iguales al mes que representa junio, pero yo no puedo hacer la comparación así porque estos son valores numéricos que me arroja la matriz y esto es una cadena de texto que dice junio. ¿Cómo hago? Entonces lo encierro dentro de la función mes y luego hago un pequeño artilugio que es concatenarle el valor de 1. Si tú vienes aquí y evalúas el interior de la función mes del criterio con F9, fíjate que dice junio 1, ¿qué es lo que hace el motor de cálculo de Excel o qué es lo que hace Excel internamente? Toma junio 1 y le encadena el año que tenga el sistema, en este caso es 2023, entonces diría junio 1 del año 2023 y como paso esa fecha dentro de la función mes se encarga de extraer el mes de esa fecha, que vendría siendo junio. Es como un pequeño artilugio que utilizo para convertir una cadena de texto que representa un mes en el número que va a representar ese mes en el formato de Excel. Fíjate, evalúo con F9 y me dice junio es el número 6 y tienes razón, es el valor de 6. Ahora bien, no se te olvide fijar esto con F4. Al fijar esto con F4 ya tenemos el segundo criterio o la segunda prueba lógica. Al evaluar con F9 obtengo una matriz de tipo bool o tipo boolean en donde un valor de verdadero
tiene que ver con una fecha en donde su mes es igual al mes que está actuando como criterio, y un valor de falso pues obviamente no lo es. Si yo cierro esta matriz de tipo boolean y multiplico en su respectiva posición, es decir, posición 1 de la matriz 1 por posición 1 de la matriz 2, posición 2 de la matriz 1 por posición 2 de la matriz 2, posición 3 de la matriz 1 por posición 3 de la matriz 2, es decir, las posiciones respectivas en cada una de las matrices, hago esa multiplicación, la única manera de que me dé un valor de verdadero es que en la misma posición exista un valor de verdadero en cada una de las matrices, es decir, posición 1 verdadero y posición 1 verdadero. Si eso se cumple, el resultado va a ser un 1, porque un verdadero en pruebas lógicas se representa por el valor de 1 y un 0 se representa como un falso. Entonces, si existe en la posición 1 un valor de falso y en la posición 1 un valor de verdadero, me va a dar 0 por 1, me va a dar 0. Si existe en cambio lo contrario, verdadero y luego un falso, 1 por 0 me va a dar 0. Y si existe falso y falso, entonces 0 por 0 me va a dar un 0. La única manera de que me dé verdadero o me dé un 1 es que exista en la misma posición un valor de verdadero y otro valor de verdadero en ambas matrices. Fíjate que al momento de evaluar con F9, la intersección o la multiplicación que intercepta cada uno de los valores transforma la matriz de tipo boolean o la matriz de falsos y verdaderos, la transforma en una matriz de unos y ceros, en donde un 1 es un valor de verdadero y un 0 es un valor de falso. Quiere decir que el valor de 1 son fechas que cumplen con la condición de tener en el día el número 15 y en el mes de junio. Para el resto de elementos de 0 no cumplen con las dos condiciones al tiempo. Por tanto, no se pueden sacar de la matriz hacia el rango de extracción. Voy a dar un control Z y fíjate que ya tenemos aquí, ya tenemos construida nuestra matriz de tipo lógica que va a actuar como insumo. Esto es a lo que yo quiero que tú llegues y que logres reconocer. Convertir los criterios en pruebas lógicas que te permitan extraer cada uno de los registros. El resto, este es el núcleo, el resto es todo igual. ¿Qué es todo igual? Fíjate cómo lo vamos a extraer. Voy a utilizar a la función si, voy a abrir un paréntesis y en la prueba lógica le voy a pasar un montón de valores de ceros y unos, en donde un 1 es un verdadero y un 0 es un falso. Y en el valor si verdadero de la función si voy a devolver los índices como especie de una secuencia que identifique la primera fila con el valor de 1, la segunda con el de 2, la tercera con el de 3, etc. Esto lo logro mediante el uso de la función fila, en donde tome nuevamente la misma columna, que en este caso sería la columna fecha, que ya se encuentra fijada como absoluta, vengo y la pego con control B y fíjate que al momento de evaluar únicamente a la función fila sobre cada uno de los elementos de fila de esta tabla o de esta base de datos, lo que va a devolver son las filas. Comenzamos en la fila 3 y terminamos en la fila 15.000 y algo o en la fila 15.000. Evalúo con F9 y fíjate que me está dando cada uno de los valores. Lo que pasa es que no caben dentro de la hoja de Excel. Ahora bien, si yo llego y quiero arrancar con el valor de 1, tengo que utilizar a la misma función fila y restarle el valor de la fila del primer registro. Apunto siempre aquí, como esto es una referencia en el tipo de la hoja, la fijo como absoluta con la tecla F4 y al resultado de esa diferencia, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las filas menos 3 en cada una de las posiciones, me va a dar 0, 1, 2, 3. Como no quiero que arranque en 1, al retorno de la matriz de esa diferencia le sumo el valor de 1. Lo que voy a obtener como resultado es una matriz que arranque con el valor de 1 y termine con el número máximo de elementos en el último registro de fila. Aquí no se logra apreciar porque la matriz es muy grande, pero quiero que lo intuyas o hagas como un actico de fe. Cierro la función si. ¿Qué va a hacer la función si? En cada uno de los valores de verdadero o valores de 1 de la prueba lógica me va a devolver el índice de fila donde cayó o donde se encuentra esa fecha que yo necesito extraer.
Por tanto, al evaluar con F9, fíjate que los valores que no coinciden, que tienen valores de 0, me devuelven valores de falso, porque la función sí no tiene un argumento falso, lo omití, entonces me arroja valor de falso. Pero para los elementos que sí traducen índices o que devuelven índices, la matriz va a representar esos valores con el índice adecuado que va a contener la fecha que necesito extraer. Aquí no se muestran porque la matriz tiene cerca o un poco más de 14.999 registros o un poco menos de 15.000 registros. Y aquí me está mostrando a lo sumo unos 200 o 300, entonces no logro ver un índice adecuado dentro de la matriz. Sin embargo, si yo utilizo a la función k.ésimo punto menor, que extrae de una matriz de valores los índices de menor a mayor según la posición que yo le indique, yo le puedo decir en el primer argumento denominado matriz, toma esta matriz que va a contener valores numéricos de índices correspondientes a registros que contienen fechas que cumplan las dos condiciones y valores de falso para que me saque los índices de menor a mayor. La función k.ésimo punto menor me está diciendo, dime el número de índice que tú quieres sacar. Yo le digo, quiero sacar el primero. Entonces, si evalúo con F9, él me dice la fila 120 o el número de 120 que representa la fila 120 que contiene una fecha que tiene el día y el mes. Yo le voy a decir, ahora quiero ver el índice 2, el segundo índice menor. Entonces, si evalúo con F9 me dice en la fila 418 o el índice de 418 que representa esa fila. Contiene también una fecha que contiene el día y el mes. Yo necesito sacar esto dinámicamente, es decir, el argumento k de la función k.ésimo punto menor debe ser una fórmula que devuelva un número de índice automático que arranque con 1 para la primera fila del rango de extracción, el número de 2 para la segunda fila del rango de extracción, el número de 3 para la tercera fila del rango de extracción, etc. ¿Cómo logro esto? Lo logro mediante el uso de la función filas y construyo un rango dinámico o un rango a través de una referencia mixta que actúe dinámicamente al arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces, ¿dónde estoy evaluando yo la fórmula? La estoy evaluando dentro de esta celda. Ahí coloqué la celda activa o la selección que es G5. Fijo esta referencia con F4 para colocarla como absoluta y luego pongo la misma referencia de celda como relativa para empezar a establecer el rango. La función filas cuenta el número de filas dentro de un rango. ¿Cuántas filas hay de G5 a G5? Pues me está devolviendo el valor de 1. ¿Cuántas filas hay de G5 a G6? Cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, esta referencia, al estar relativa, va a decir aquí G6, fíjate aquí cómo se ve la línea roja, entonces la cantidad de filas dentro de ese rango van a ser el valor de 2 filas. Cuando arrastre la fórmula hacia abajo y la lleve hasta la séptima, fíjate a dónde va a quedar el rango, entonces de G5 a G7 hay un índice de 3 o hay 3 filas. Este número va a actuar como un índice, ese es el núcleo o básicamente el núcleo que traduce el resultado del índice para hacer la extracción, la función filas. Entonces, si yo cierro la función k.ésimo punto menor, entonces me va a extraer el índice menor número 1. Entonces está en el índice 120, que para mí representa una posición de fila en donde hay una fecha válida que cumpla con los dos criterios. ¿Qué voy a hacer a continuación? A utilizar a la función índice, que me permite de una matriz de valores que va a representar toda la base de datos 1, extraer la intersección de un número de fila y un número de columna de una matriz de valores. En el número de fila yo ya lo tengo, es decir, la construcción que me está devolviendo k.ésimo punto menor. Yo lo paso como argumento del número de fila de la función índice. Luego voy a dar una coma y en el número de columna establezco un índice para la columna 1, para la columna 2, para la columna 3 y para la columna 4. Es decir, código, fecha, valor y factura. Necesito crear otro índice. Entonces, como lo voy a desplazar por columnas, utilizo a la función columnas y utilizo esta misma referencia al fijar
la primera referencia como absoluta y dejar la segunda como relativa, hace la función columnas lo mismo, crea el índice pero lo crea por columnas. Cuando yo desplace la fórmula a la derecha ya no va a decir G5 sino H5. ¿Cuántas columnas hay de G5 a H5? 2. ¿Cuántas hay de G5 a I5? 3. ¿Cuántas hay de G5 a J5? 4. Y actúa como índice pero en el número de columna de la función índice. Si yo cierro toda la fórmula, que en este caso sería nomás cerrar a la función índice, quiero que te des cuenta que esto es una fórmula de tipo matricial. Debe evaluarse en una versión de Excel tradicional con la combinación de teclas Control Shift Enter. Y es así porque dentro de la función sí, disculpen ahí la pronunciación, porque dentro de la función sí me está pidiendo una prueba lógica. Fíjate lo que dice, prueba lógica en singular. Y yo le estoy pasando un montón de pruebas lógicas a través de una matriz de valores. Yo debo forzar el motor de cálculo de un Excel tradicional para que evalúe en un argumento que espera un único valor, evaluarlo con Control Shift Enter para que procese automáticamente una matriz de valores. Si yo oprimo Control Shift y luego Enter, fíjate que devuelvo el código correcto que corresponde a la fecha. Entonces desplazo de momento la fórmula a la derecha, este es el número de serie secuencial que corresponde a la fecha y la voy a llevar, por ejemplo, hasta la fila 100. Vamos a ver si me extrae más de 100 elementos. Vamos a llevarla hasta acá y fíjate que me está arrojando valores de número. Esto quieren decir errores porque ya no hay más registros que cumplan con la condición de que sea la fecha igual al día 15 y al mes de junio. ¿Cómo hago para quitar esos errores? Hay muchas maneras utilizando la función sí.error que ya no utilizo dentro de las fórmulas matriciales porque consume mucha memoria. Lo mejor es hacer un conteo. Entonces hago un conteo en una celda auxiliar, voy a copiar este mismo formato y luego voy a colocarle aquí un color azulito a esta celda y luego vamos a copiar el mismo formato y le cambiamos aquí el color azulito y aquí voy a desarrollar una fórmula. La fórmula que voy a desarrollar es el mismo núcleo de esta fórmula. ¿Cuál es el núcleo? El que se encuentra en la prueba lógica de la función sí, la que retorna la matriz de tipo boolean o de tipo binaria, que es una matriz lógica que identifica cada uno de los registros. La copio con Control C. Vengo acá, le doy F2 igual, la pego con Control B, vamos a cambiarle el color de la fuente a esto a un color en automático, le quitamos la negrita y desplazo esto a la derecha y luego le doy F2 igual, pego la expresión y fíjate que si yo evalúo con F9 estoy devolviendo prácticamente lo mismo. Voy a utilizar a una función llamada suma producto, la cual suma el producto matricial de ambas matrices, es decir, suma los valores de 1 que se encuentren dentro de esa matriz binaria. Evalúo con Enter, no es necesario evaluarla como una matricial porque suma producto procesa implícitamente matrices de valores, lo cual para mí es bastante bueno porque solamente tengo que dar Enter y calculo el resultado. Pero fíjate que no la cerré bien, tengo que abrir a suma producto y luego venir a cerrarla, evaluar con Enter y me arroja el valor de 54. ¿Qué quiere decir? Que hay 54 registros. Vamos a comprobarlo. Toco el último registro válido, con Control Shift subo y hago un conteo de los códigos de salida, 54, o sea que el conteo me está dando adecuadamente. ¿Qué voy a decirle? Voy a decirle al retorno de toda la función índice, mediante una segunda prueba lógica, dime si el valor de la fila que estoy iterando dentro de la matriz que voy a tomar directamente desde acá para no volverlo a construir, le digo, dime si el valor de la fila es menor o igual al valor de 54 al que se encuentra dentro de esta celda. Evalúo con F4 para mantenerla absoluta y luego le doy una coma. En caso de que la fila que estoy iterando sí sea menor o igual al valor del conteo, entonces en la parte verdadera le digo devuélveme la expresión o el valor que retorne índice. En caso contrario, devuélveme un vacío mediante unas comillas. Le pongo aquí el paréntesis de cierre, evalúo nuevamente con Control Shift Enter, se evalúa la expresión, copio la fórmula,
hacia la derecha, luego la copio hacia abajo, voy a bajar un poquito y fíjate que después del registro donde aparecían errores de número ya no aparecen. Lo voy a colocar de un color, voy a cambiar el valor de el formato de esta columna o de este rango de celdas, control 1, le digo que esto es una fecha y esto es un formato de tipo moneda. Control 1, esto es una moneda con 0 cifras decimales y me estoy trayendo cada uno de los registros. Ahí está la salida de tipo fórmula matricial, es decir, evaluamos con, en este caso, Control Shift Enter en una versión de Excel tradicional. ¿Cómo hacemos ahora para hacerlo? A través de una matriz dinámica en caso de que tengas esa llamada función filtrar. Lo primero es convertir nuevamente el rango en una tabla, control T, le digo la tabla tiene encabezados, le voy a cambiar el estilo, le voy a decir esto se va a llamar BD-al-piso 2 o base de datos 2 y luego me voy a traer el mismo núcleo de esta fórmula que se encuentra dentro de la función sí. Fíjate, me ubico acá, selecciono prueba lógica, copio con control C y ese mismo núcleo me sirve. Vengo a la matriz dinámica o a la hoja que representa la matriz dinámica, le doy igual y luego pego la expresión y lo voy a pasar dentro de la función filtrar. Fíjate que estoy apuntando a BD1, es decir, la base de datos de la hoja número o de la hoja tradicional, la que dice aquí tradicional. Le voy a cambiar el índice a la tabla por 2 y aquí también le cambio el índice a la tabla por 2 para que apunten a esta tabla nueva. El resto de elementos, como es la misma hoja, está apuntando al día 15 y al mes de junio. Todo sería prácticamente lo mismo, pero sobre esta tabla. Voy a llamar a la función filtrar. Fíjate, esta función que nos permite ahorrarnos esa fórmula gigantísima que en una versión tradicional tiene que hacerse y le voy a decir en el parámetro o argumento llamado array, toma toda la base de datos, que en este caso sería la base de datos 2, y en el argumento include paso el núcleo de una fórmula de tipo matricial y en caso de que no devuelva nada, en el tercer argumento llamado ifempty, que fue lo que hicimos con la segunda prueba lógica en la fórmula anterior, es colocar un vacío. Evalúo con enter y obtengo prácticamente el mismo e idéntico resultado a través de un rango de desbordamiento de matriz dinámica. Y aquí no hay necesidad de contar porque la matriz dinámica solo retorna los valores correctos. Entonces fíjate, vamos a colocar por ejemplo 28 de agosto y voy a poner aquí agosto y fíjate que estoy trayendo facturas únicamente de agosto 28 de los años 2021, 2018, 2012, etcétera. ¿Listo? Estoy trayendo las facturas. Si lo hago con la fórmula tradicional, coloco 28, obviamente 28 de junio no hay y pongo agosto, entonces la fórmula hace exactamente lo mismo, me va trayendo los registros de cada uno de los elementos, pero necesito arrastrarla hacia abajo y validar más registros de los que pueda sacarme la fórmula para poderlos establecer mediante una condición y no se me quede corta la fórmula. En cambio, con la matriz dinámica, pues todo se hace dinámicamente y me trae justo los elementos de salida sin faltar uno o sacar uno de más porque no los hay. Bien, espero, querido amigo, haber respondido tu pregunta, espero haber dado una aclaración mucho más amplia acerca de la construcción de fórmulas dentro de Excel, cómo utilizar los argumentos o criterios para establecer las pruebas lógicas y el resto solo es carpintería. Por favor, repasa muchísimo el video, por favor, observa muchísimo el video, bájate este libro de Excel y practica. Estoy seguro que si practicas 2, 3 o 4 veces, el núcleo de la fórmula se te queda pegado en la mente y jamás, nunca jamás se te va a olvidar. Mi nombre es Andrés, como siempre digo, muchísimas gracias a todos ustedes por dejar un like, por dejar un comentario, por colaborar activamente en los miembros del canal, aportar tu parte económica para traer un video diario que nos permita mejorar nuestras capacidades en torno a Excel, tomar los datos, convertirlos en información útil que nos permita siempre tomar excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.